El concepto de responsabilidad social de los medios empezó a tratarse desde finales de la década de los 40 del pasado siglo. Desde entonces se discute sobre el papel de los medios en entornos dominados por el libre mercado, la competencia y la cercanía o lejanía con el poder. De hecho, el concepto de los medios como el cuarto poder no es gratuito. Los medios pueden influir de manera dramática en el desarrollo de una comunidad. ¿Siguen siendo relevantes los medios de comunicación, en particular la televisión, en un mundo cada vez más lleno de ventanas y de medios de información? ¿Son los medios y la televisión conscientes del papel que juegan en la comunidad y la responsabilidad social que tienen? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Responsabilidad social es ser culto con la ciudad, con las personas. Es el deber que tenemos como ciudadanos con la sociedad y en el lugar en el que nos encontramos. Ser responsable con los actos que hacemos. La responsabilidad social es para todos, para la comunidad, para servirnos unos a los otros. Sobre este importante tema, al buzón del Contenedor llegó la siguiente inquietud. Mucho gusto. Como televidente me preocupa mucho ver cómo el afán del rating hace que muchos programas terminen pareciendo una vitrina de comportamientos socialmente inaceptables. Chistes machistas, héroes bandidos, es noticia lo malo o el que hace lo malo. Yo quisiera saber qué hace Telecaribe para promover una programación más positiva en cuanto a temas y contenidos. Trópicos, con los ojos en los pies. Y vivo pensando en ti. En El Contenedor buscamos a voces expertas sobre este tema de la responsabilidad social de los medios. Esto nos comentaron. A mí me parece que el concepto de informar es suficientemente amplio. Me parece que es una idea que podría abarcar todas las responsabilidades que nosotros quisiéramos que los medios de comunicación cumplieran. A mí me parece que si informar se hace de manera profesional, ahí estamos incluyendo conceptos como la imparcialidad, como el equilibrio, como la verificación adecuada de los datos y de la información. No sería muy partidario de añadir cada vez más responsabilidades a unas organizaciones, sobre todo cuando estas no son fácilmente verificables o exigibles. Y adicionalmente me parece que informar de manera responsable no solamente es algo que le compete al medio, sino que también le compete al público, le compete a la audiencia. Y me parece que los que somos usuarios de los medios o los que somos la audiencia de los medios también tenemos parte de la responsabilidad en que estemos bien informados. Resulta esencial específicamente en esta coyuntura, y me refiero básicamente al país, a Colombia. Yo creo que la gran responsabilidad que tienen es ayudar a construir en un periodo en el que resulta hasta ahora un poco complejo, pero en el que hay infinitas posibilidades para pensar en un país más equitativo y más igualitario, y en un país con un futuro más sólido. Por lo que puedo percibir, me parece que, como cualquier organización, los medios televisivos están haciendo algunas cosas bien y algunas cosas no tan bien. En ese sentido, me parece importante que haya una pluralidad de medios, de manera que las narrativas o las informaciones que no estamos recibiendo en algunos las podamos recibir en otros. Y en ese sentido me parece que en Colombia hay una adecuada pluralidad de medios que permite que las posibles falencias que puedan existir en uno y otro puedan ser suplidas por fortalezas que tienen los otros medios que están en el mercado. Creo que hay casos realmente importantes en los que la televisión cumple una función, digamos, bastante completa y bastante articulada en términos de responsabilidad social. Por supuesto, es algo que afecta negativamente a la sociedad. Las democracias modernas necesitan medios de comunicación sólidos, robustos, creíbles,
porque el medio de comunicación, como se ha dicho tantas veces, es un cuarto poder, es un espacio que le hace contrapeso a los poderes de los estados y es un poder, en mi opinión, necesario. Entonces, el buen funcionamiento de la democracia exige que haya medios de comunicación sólidos, equilibrados, profesionales y que generen mucha credibilidad. Por supuesto, cuando se incumple eso, se genera un problema y se le hace daño al sistema democrático, pero volviendo a insistir en algo que dije anteriormente, me parece que la responsabilidad no debe ser únicamente de los medios. Me parece que el ciudadano y la ciudadana tienen ellos también la responsabilidad de informarse correctamente y de educarse de cara a los medios para poder discernir mejor qué tipos de informaciones va a incorporar a sus decisiones, a su vida pública. Los medios de comunicación tienen el deber de trabajar en pro de los ciudadanos y en pro de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El deber de informar está directamente relacionado con con esa posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Si los medios de comunicación no actúan, digamos, en esa dirección, evidentemente se está afectando la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener una vida adecuada y puedan desempeñar, digamos, sus oficios y sus labores de manera, digamos, armónica. A mí me parece que el Telecaribe siempre ha hecho una labor muy importante, sobre todo para la región, y particularmente quisiera destacar porque no todo se trata de información, no todo se trata de información noticiosa, por ejemplo. Particularmente a mí me encantan proyectos como el de la niña Emilia, que salió hace poco, porque justamente son esas narrativas, esas historias que uno no ve que los grandes medios comerciales estén manejando mucho, y me encanta ver que haya medios como Telecaribe que estén, digamos, tomando el riesgo, porque siempre existe un riesgo en estas cosas, de contar esas historias y de contar historias diferentes. En ese sentido me parece que está siendo muy responsable socialmente de cara a la comunidad, que es digamos, su audiencia principal. Mi percepción sobre Telecaribe tiene que ver mucho con su capacidad demostrada de rescatar la memoria y la historia. Y eso es un factor central en términos de responsabilidad social, porque quien entiende en dónde está parado y quien sabe de dónde viene puede tomar mejores decisiones como, llamémoslo, espectador activo o no activo, no importa. El hecho es que si usted sabe de dónde viene y si usted sabe hacia dónde va y lo que eso significa, pues me parece que es fundamental. Creo, y lo agrego, digamos, como un corolario que hay que pensar a futuro, que hay todavía muchas cosas que la gente sabe, que la gente espera que le sean informadas y que no se informan. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de la responsabilidad social en los medios de comunicación, y tenemos un invitado muy especial en el estudio. Él es Sergio Llano, docente investigador en comunicación social, en comunicación digital y empresarial, con quien vamos a estar conversando este tema. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en El Contenedor. Alfredo, gracias por invitarme al programa. Sergio, primera pregunta de un tema que seguramente dará mucho de qué hablar. Responsabilidad social. ¿Se puede hablar de parámetros para medir la responsabilidad social en los medios de comunicación y en la televisión en particular? Sí, yo creo que se podría establecer un paralelo si tomamos lo que dice la teoría de la responsabilidad social en el mundo empresarial, trasladarla a los medios y hacer como una adaptación de esos parámetros para analizar cómo sería en el caso de los medios de comunicación.
Para hacer una síntesis muy sencilla, en la responsabilidad social empresarial se habla de que una organización debe gestionar su responsabilidad a nivel social, económico y ambiental. Esto es devolverle un poco a la sociedad lo que recibe de ella, también a nivel económico, devolver algo de la riqueza que genera, y a nivel ambiental, no impactar de una forma negativa, sino hacer sostenible su desarrollo. Entonces, eso es posible trasladarlo a los medios. Obviamente habrá que entenderlo de qué manera funciona o no funciona. En el caso de los medios de comunicación nos encontramos con una diferenciación que algunos pudieran tomar como semántica, pero que no lo es tal, y es los medios privados y los medios públicos. Los medios privados que obedecen a unas lógicas de empresa privada que están sobre todo marcadas por la rentabilidad del negocio, y los medios públicos en este caso con una, entre comillas, rentabilidad más cercana entonces a lo social. Sí. ¿Esto es así? ¿Se puede entender como la responsabilidad social en los medios separada a lo privado de lo público, o el concepto de la responsabilidad social abarca a los medios indistintamente de si son privados o públicos? Sí, yo lo que creo es que los abarca indistintamente, pero sí habría que analizar cuál de los distintos factores prima en un caso o en el otro. Tú mismo lo dijiste, lo social quizás es más fuerte en un medio público que lo económico. Sin embargo, si entendemos lo económico como generación de valor, riqueza, también, a pesar de que de pronto no sea un medio público una empresa en la que se busque simplemente el beneficio monetario, también se puede generar valor y riqueza. Entonces, en ese sentido podríamos hablar de que hay una equivalencia con algunos matices. Nos estamos encontrando cada vez más con contenidos y con medios que tienen plataformas, que trabajan en escenarios virtuales donde prácticamente no existe regulación. En este caso, ¿cuáles deberían ser entonces los parámetros de esa responsabilidad social pensando en esos contenidos que escapan a una regulación? Sí, bueno, yo aquí empezaría por recordar que la televisión de algún modo ha logrado una madurez, como quiera, que es un medio que ya tiene una trayectoria, y que los medios digitales han llegado, han irrumpido y de algún modo están planteando reglas nuevas que quizás para la televisión no las logre entender. Yo creo que los parámetros siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que las condiciones que vive un medio u otro, justo por el nivel de desarrollo, son diferentes. Si pensamos que los medios digitales no son los medios donde están necesariamente los grandes emporios económicos, empresariales, sino que están las personas no están exentas de la misma responsabilidad que eventualmente un medio, solo que las personas no lo saben, y por eso una persona en Twitter piensa que puede decir lo que quiera y no pasa nada. Pero sí que hay que enseñar la autorresponsabilidad de participar en un entorno comunicativo, y de eso se sabe poco y se habla poco. Así es. La responsabilidad social, pues, pudiera traer consigo también el concepto de sanción social. Es decir, si una empresa, en este caso un medio de comunicación, indistintamente si es público o privado, el usuario percibe que no está cumpliendo con los parámetros, con lo mínimo de responsabilidad social que se esperara, ¿pudiera hablarse de una sanción social? ¿Esa sanción social existe? ¿Trasciende en el caso de los medios? Yo creo que sí se puede hablar de una sanción social. Sin embargo, creo que hay pocos casos como de veto a los medios. Quizás cuando hablamos de medios de comunicación, creemos que es un entorno un poco blando. Justo por eso a veces es tan difícil el tema de la regulación, pero yo sí creo que puede haber iniciativas, y no necesariamente sociales, comunitarias, de veto a un medio de comunicación, pero sí individuales. Cuando una persona dice no estoy de acuerdo con la forma como este medio enfoca su información, de algún modo yo puedo establecer un veto, y eso es una sanción. Lo que veo muy difícil son como las sanciones colectivas, aunque son posibles, y de pronto se han dado pequeñas iniciativas en ese sentido, de dejar de consumir un medio a la manera como se deja de consumir un producto porque tiene unas cualidades que van en contra de mis principios. Sin embargo, creo que eso todavía no se ha dado de la manera como debería darse, porque creo que las audiencias de los medios en general todavía son muy inmaduras.
quizás a veces en las audiencias, entre comillas, de los productos, es decir, los clientes, los consumidores, pueden ser un poquito más maduras que las de los medios, a mi modo de ver. Hablábamos ahorita de unas audiencias donde anotabas que no se notaba esa madurez. ¿Se nota madurez entonces en los medios o hace falta todavía seguir trabajando en ese sentido? Yo creo que se nota más madurez en la producción y en ocasiones pues en la calidad de la información. Como quiera que son medios más industrializados, en la producción se supone que hay más calidad. Obviamente si comparamos la calidad de un tuitero con la de un canal establecido, pues vamos a ver diferencias en la producción, en la calidad. Sin embargo, no siempre, y aquí viene una crítica para los medios industriales, justo porque favorecen una causa u otra, toman partido, también dejan de hacer buena investigación y reportería. Eso al final va a incidir en la calidad de la información que publican. En principio se supone que al ser más maduros deberían tener mejor calidad que lo que sucede en los medios digitales. Sin embargo, es tan complejo el entorno de medios y tan fuerte la competencia de lo digital a los medios tradicionales que los medios tradicionales de algún modo han renunciado a esa calidad por competir. Y en medio de esa competencia se ha perdido un poco los ideales del periodismo tradicional trasladados a todos los escenarios de comunicación contemporáneos. Entonces, yo diría que en principio sí, pero visto con matices, realmente no siempre los medios son lo suficientemente responsables que uno quisiera. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Ya regresamos. Sí, porque tienen para informar a la opinión pública, para conocer todos nosotros lo que está sucediendo y lo que omitimos también. Hay muchas cosas que se exceden también y ya son como que otra cosa aparte de enseñarte algo bueno. En cierto punto sí, en cierto punto no. Muchos medios muestran cosas que no deberían en cierto horario familiar, como son escenas cargadas de sexo, violencia y otras cosas más, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en día en nuestra televisión colombiana. Como es obvio, los medios privados obedecen a unos intereses comerciales y a los intereses en últimas de sus dueños o de los grupos que sean a los que pertenecen, y eso abre un espacio muy importante y muy valioso para los medios públicos en cuanto a que puedan asumir la difusión de narrativas, la difusión de historias, de ideas que por cualquier motivo no estén siendo cubiertas por los medios privados. A mí me parece que hay sobre todo una responsabilidad adicional que le compete a los medios públicos, que se desprende del hecho justamente de que en teoría le pertenecen a toda la sociedad. Entonces me parece que sí se puede hablar de que hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la responsabilidad que los unos y los otros tienen que asumir con la comunidad. Usualmente lo que ha pasado con la responsabilidad social y los medios públicos es que se asocia a un periodo, o se asocia a un mandato, o se asocia a un mandatario, lo cual no es sano para el ejercicio y no es sano para el periodismo en general. Ahora, cuando yo pienso en el mundo de lo privado, me parece que ahí entra a jugar un poco el carácter de quien lo adquiere. Y hay casos, evidentemente, en el sector privado, en donde se demuestra que es posible ejercer, digamos, la labor informativa con una dosis de responsabilidad. Pero también hay casos en los que se ha abusado y se abusa efectivamente del poder y de la capacidad que tiene, digamos, quien es dueño de ese medio o quienes tienen una influencia específica sobre ese medio. Creo que en buena parte, como en todo, en el caso de responsabilidad social, se trata básicamente
de obrar bien o obrar mal. Y no por ser privado se obra mal y no por ser público se obra bien. A los medios de comunicación privados se les asocia con el concepto de entretenimiento y parafraseo a un muy famoso productor de medios en el país con la idea de vender jabones. A los medios públicos se les asocia con el Estado y a veces con ser propagandistas estatales o propagandistas de quien esté en el gobierno. Esto indudablemente ha influido en la manera como el espectador asocia, interpreta lo que de los medios le está llegando. ¿Afecta entonces esto también a la idea de responsabilidad social que el usuario se hace del medio? Sí, por supuesto, porque el medio no debería estar hecho para defender una causa, en este caso política, sino para llenar los espacios. Y aquí justo desde la responsabilidad social habría que preguntarse cuáles son los espacios que la televisión privada y comercial no está llenando y que deberían ser llenados por la televisión pública. Y creo que lo primero sería el tema educativo, que obviamente en la televisión comercial es casi inexistente y que siempre se ha promovido como un valor de la televisión pública, lo educativo, y por ahí pasan otra serie de contenidos culturales, de identidad, de desarrollo que necesitan los medios justo para obtener una validación en sus públicos, ¿no? ¿Cuál debe ser entonces el foco de la responsabilidad social de un medio público regional como Telecaribe? Pero yo creo que esa responsabilidad empieza por la construcción y el reflejo de una identidad, de los valores, la recuperación y promoción de los valores de una sociedad. Y luego lo educativo, formar sobre esos principios y esos valores y no deformar a veces la misma realidad con valores y principios no propios, sino importados. Doctor Sergio Llano, muchas gracias por habernos acompañado en El Contenedor. Gracias por la invitación. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Cree que la televisión ejerce con responsabilidad su labor? Samia Cames: no, pues la televisión ha cambiado su enfoque. Carlos Andrés Herrera: sí, en parte. La televisión, como otros medios de comunicación, también se encuentran influenciados por intereses particulares o colectivos. Henry Alberto Bayona: no, porque los contenidos no tienen un mensaje educativo, solo priman intereses creados. Es decir, actualmente tenemos una televisión muy influenciada. Luis Alfonso Calderón: no, porque muchas veces los contenidos emitidos no tienen un interés en particular para la audiencia. El Contenedor es el espacio del televidente. Participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Televisión, radio, prensa, digitales, regionales, nacionales, locales, comunitarios. Los apellidos son distintos, pero la función es igual. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de tratar con criterio, responsabilidad y objetividad los temas que son importantes para las sociedades a las que se deben. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.